Sigamos con la variación lineal. En este caso, las dos variables aumentan o las dos variables disminuyen, pero no son proporcionales. Veamos un ejemplo. Tenemos que si la variable x aumenta, la variable y también aumenta. Lo primero que podríamos pensar es que son directamente proporcionales. Sin embargo, comprobamos que si esta se duplica para pasar al siguiente valor, en este caso no se duplica. 5 por 2 es 10. Y si esta se triplica, esta no se triplica. Y si además dividimos y entre x para obtener la constante de proporcionalidad, vemos que 5 sobre 1 es 5, pero 7 sobre 2 es 3,5. Es decir, no se cumplen los criterios para asegurar que son directamente proporcionales. Sin embargo, podemos observar lo siguiente, y es que x está aumentando de a un valor y y lo hace de a 2. Aquí aumenta 2 por cada vez que este aumenta 1. Entonces, cuando este vuelve a aumentar 1, y vuelve a aumentar 2. Y aquí vuelve a aumentar 1 y este aumenta otro 2. Es decir, que los aumentos de y son constantes. Van siendo de a 2 por cada aumento en x. Entonces, es una característica de la variación lineal. Siempre que encontremos que dos variables aumentan de esta manera, podemos esperar que sigan este comportamiento. Y siempre que encontremos que dos variables aumentan de esta manera, podemos clasificarla en este tipo de relación. La forma de la función es y igual a mx más b, que es como tal la función lineal. Como pueden apreciar, es muy similar a la proporcionalidad directa, pero se diferencia en que este sí tiene un intercepto. Algunos ejemplos son y igual a 2x menos 3 o y igual a menos 3x más 1. En cada uno se muestra el respectivo intercepto. Y en el estudio de los fenómenos físicos vamos a encontrar muchos ejemplos también de variaciones lineales. Por ejemplo, x siendo la posición de un objeto es función del tiempo y se relacionan de manera lineal. Tenemos aquí que x sub 0 es una posición inicial, es una constante que haría las veces de intercepto, y la velocidad es constante, entonces haría las veces de la pendiente. Ahora bien, también tenemos que la velocidad se comporta de manera lineal cuando el movimiento es acelerado. Entonces tenemos la velocidad inicial hace las veces de intercepto y la aceleración hace las veces de pendiente. Y la velocidad se relaciona con el tiempo. Ahora, para hallar la pendiente, podemos usar entonces la ecuación de las funciones lineales, en que tomamos dos valores de y, la diferencia entre ambos, dividido la diferencia entre dos valores de x. Tenemos que si la variación es lineal, este valor de m debe ser constante. Esto es similar a la proporcionalidad, simplemente que cuando era relación de proporcionalidad, solo se tomaba un valor de y un valor de x. Esto porque partían desde el origen. Sin embargo, como hay un intercepto, debemos utilizar dos puntos en y y dos puntos en x. Volviendo a nuestro ejemplo, tendríamos entonces que m es dos puntos en y, por ejemplo, estos dos primeros, 7 menos 5, dividido sus correspondientes valores en x, es decir, 2 menos 1. Esto nos da igual a 7 menos 5, 2, dividido 2 menos 1, 1, ya que el valor de m es igual a 2. Si lo intentamos con otros dos valores, por ejemplo, tomemos el primero y el último, es decir, 13 menos 5, dividido los valores en x, 5 menos 1. Esto nos da igual a 8 sobre 4. Y esto también es igual a 2. Y podríamos seguir intentándolo con pares de valores y nos seguiría dando m igual a 2, lo cual coincide con los aumentos que habíamos detectado al inicio. Entonces la pendiente justamente nos indica qué tanto aumenta la variable y en comparación con los aumentos de la variable x. En cuanto a la representación gráfica, tenemos que
sigue representándose con una línea recta, al igual que en la proporcionalidad directa. La diferencia es que no pasa por el origen, tiene un intercepto en el eje Y diferente de 0. En este caso, el intercepto es 2, como podemos ver aquí, el valor de B. Entonces corta al eje Y justo en ese punto. Si aumentamos el intercepto, pues simplemente la recta va a cortar un poco más arriba, puede ser negativo, entonces corta al eje Y en un punto negativo. Si aumentamos la pendiente, pues recuerden que vamos a tener una recta más empinada y si tomamos un valor negativo, simplemente la recta es decreciente. Si el valor es igual a 0, tenemos que es una recta horizontal, es decir, que para cualquier valor de x, y siempre mantendrá el mismo valor. Tenemos entonces en nuestra tabla que las dos variables aumentan o las dos disminuyen, pero no son proporcionales. Obsérvese la similitud entre las funciones, pero la diferencia es el intercepto. Y en cuanto a la gráfica, también hay similitud, la diferencia es el intercepto. Finalmente, veamos en qué consiste la variación cuadrática. La variación cuadrática sucede cuando una variable aumenta y la otra también, pero esta segunda lo hace en mayor proporción, es decir, aumenta más rápido. Observemos un ejemplo. Tenemos la tabla de valores y tenemos que x aumenta y y también. Podríamos probar si son directamente proporcionales. Observamos que aquí, al aumentar al siguiente, x se multiplica por 2, pero y se multiplica por 4. Es decir, no podemos considerarla una relación directamente proporcional. Y si hiciésemos la división entre y y x, pues 1 dividido 1 es 1, pero 4 dividido 2 ya es 2. Entonces no se mantiene esa proporcionalidad, es decir, no son directamente proporcionales. Lo siguiente que podríamos pensar es que sean de una variación lineal. Y para ello, recuerden que si aquí íbamos aumentando de a 1, aquí tendría que ir aumentando una cantidad constante. Por ejemplo, si aquí aumenta 3, aquí debería volver a aumentar 3. Pero lo que observamos es que aquí aumenta 3, pero aquí aumenta 5, y aquí aumenta 7, y aquí aumenta 9. Entonces, no tenemos un incremento constante. Por tanto, tampoco se puede considerar una variación lineal. ¿Qué encontramos en cambio? Encontramos que para pasar al siguiente valor, x se multiplica por 2, pero para pasar al siguiente valor, y se multiplica por 4, lo cual se podría expresar como 2 al cuadrado. Y si x se multiplica por 3 para llegar a este valor, y multiplica por 9, es decir, por 3 a la 2. Y si este se multiplica por 4, y se multiplica por 4 a la 2, es decir, 16. Y lo mismo con el 5. De manera que si este aumenta una cantidad n, este lo hará pero elevado al cuadrado. Por ende, es conocido como una variación cuadrática. Tenemos que la forma de la función más básica es y igual a una constante a por x al cuadrado. Pero pueden existir unas un poco más complejas, que es agregar el término bx más c, que esta es la ecuación como tal cuadrática que conocemos en las matemáticas, donde estas letras pues son unas constantes. Algunos ejemplos que podamos encontrar. De la forma más simple tendríamos 2x al cuadrado y de esta forma un poco más compleja, menos x al cuadrado más 3x más 2. En la física vamos a encontrar variadas ecuaciones que cumplen esta relación. Por ejemplo, la altura de un objeto representado con y, que se deja caer desde cierta altura. Entonces tenemos que esto representado en rojo, igual que aquí, son constantes y la relación es entre el tiempo y la altura. Tenemos también, de la forma más simple, la relación entre energía cinética y velocidad. En este caso, hallar el valor de A o el valor de B o C requiere un mayor tratamiento matemático, cual no expondremos en este video. En cuanto a la representación gráfica, tenemos que
para una variación cuadrática será una parábola. En este caso tenemos la forma más simple. Entonces a la sustituimos por 1 y obtenemos la parábola que se observa aquí. En este caso el vértice está justo en el origen, pero si agregamos más términos, esa ubicación del vértice puede variar. Por ahora solo variaremos este valor de a y observen que a medida que se aumenta, la parábola se hace más estrecha. Y si toma valores negativos, lo único que va a suceder es que la parábola abre hacia abajo. Entonces es muy fácil de identificar cuando una variación es cuadrática a partir de su gráfica. Con esto completamos nuestro resumen sobre las principales relaciones entre variables. Para variación cuadrática, entonces, una aumenta, pero la otra lo hace en mayor proporción. Si x se multiplica por 2, y se multiplica por 2 al cuadrado. Entonces, la forma más sencilla es y igual a x al cuadrado. Y obsérvese que aquí la gráfica muestra un comportamiento parabólico, mostrando aquí únicamente valores positivos de x. Entonces podemos observar que las gráficas son muy diferentes. Mira que no nos costará trabajo diferenciar unas de otras.